Sí, un poco es como cuando la figura sería como cuando, viste, se pelean los hermanos y la discusión la terminan eh, su madre o su padre, ¿no? Sí, Los claro. adultos de la casa, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y un poco esa imagen así como de arbitraje, ¿no? Mm, Que ese rol lo cumplieron tanto el juez Babio como lo personificó, digamos, Guado de Pedro, creo, ¿no? sí, A nivel, como figura nacional, como digo, figura nacional. del oficialismo nacional, Mm, ¿sí? ujú. Es decir, que tuvimos a prácticamente el Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? El delegado en la figura de Guado de Pedro, y por otro lado al Poder Judicial arbitrando las decisiones en torno a las elecciones nacionales en Salta, ¿no? Este, para dirimir esta disputa entre el PJ y el PB, ¿sí? Sí. Y los partidos, por decirle así, satélites, ¿no? Como satélites o que componen, ¿no? El conjunto del sistema político eh, en torno a esta idea de frente, ¿sí? Sí. De frente de todos, ¿sí? A mí, en lo particular, digamos, creo que rescato del análisis que hizo la justicia al respecto, el intento de respetar al electorado, evitándoles la confusión, ¿sí? Digamos, me pareció completamente válida, digamos, esa lectura, ¿sí? Ujú. Por otro lado, está como bajada de línea nacional que se dio en todo el país y con casos como el de Santa Fe, por ejemplo, que ahí quedaron muchísimo más lastimados, digo, como quedó lastimada la idea del frente, ¿no? Porque Sí. se produce un quiebre muy importante eh, entre, digamos, lo que sería la figura de Perotti y de Rossi, pero acá en Salta, digo, finalmente se llega a unificarse, pero con dificultades. Y sabemos que lo que mal comienza, digamos, mal termina también, ¿sí? Es decir, es un frente, se acota lo electoral y después va a haber, ¿no? La cristalización de esas divisiones previas, ¿sí? Post Vos elecciones decís que eso es inevitable, digamos, que eso está bien, se está puede, bueno eso. Vos decís, o empieza sea, mal, termina mal. Es verdad, es casi una ley de la vida real, es que tangible. sí, tiene que ver con esto. Mira, incluso como para dar otra imagen para simplificarlo, ¿no? Ujú, Usábamos primero esta imagen de comparar como una situación familiar, ¿no? ujú. Una situación familiar de entre casa, ¿no? Donde los hermanos se pelean y viene un tercero a dirimir eh, una especie de, a ver, justicia, ¿no? Impartir justicia entre ambos que tal vez no conforme ninguno de esas dos partes. Pero también pasa en el derecho de familia. Cuando los adultos no se ponen de acuerdo, define, ¿no? La justicia, y tal vez no es lo que em, quiera ni una parte ni la otra, pero como no lograron ponerse de acuerdo, terminan decidiendo desde arriba. Aunque, por ejemplo, en una de las notas que se dieron al respecto en estos días, se habla, bueno, de que no hubo una intromisión del gobierno nacional con las candidaturas, pero bastante ya se bajó línea con esto otro, ¿no? Sí. Digo, para dar la posibilidad, la chance de ganar para el Frente de Todos en todo el país, ¿sí? Entonces se fueron como generando, de alguna manera, pequeños incendios o pequeños más grandes, ¿sí? O quiebres, ¿sí? Quiebres dentro de las provincias y reconfiguración de alianzas. Y acá, en definitiva, lo que vemos, cómo se cristaliza en lo que sería el marketing político, terminamos viendo que se consolidan, digamos, cuestiones familiares, como es el caso, digamos, de los que son los Cornejo, ¿sí? Se terminan configurando como estas cuestiones que ya venimos viendo desde elecciones de hace como del 2015, por ejemplo, en la figura de Isa, Posadas y David, ¿sí? Eh,
Dentro de lo que es la izquierda, terminamos viendo, digamos, que son las mujeres las que encabezan, Sí, ¿sí? sí. Eh, Dentro de su misma interna, pero son figuras que, bueno, vienen después muchos años militando y, bueno, Ujú. tiene más que ver con una idea de construcción legitimada por sus compañeros, compañeras, ¿sí? No así dentro de lo que es el ámbito del peronismo, del Frente de Todos, o lo que sería el Partido de la Victoria y los otros partidos que hay, ¿no? En torno a esos dos partidos. Claro. Y también creo esto de que, por ejemplo, la postura de algunos, de hecho, de un partido, que es el caso de Felicidad, de decir, bueno, no se participa en el frente, tiene un poco más que ver con la continuidad de una serie de decisiones que, bueno, lo hace como más coherente, ¿sí? En esto de no prestarse a la confusión ante el electorado, ¿sí? Ahora, esto que estás diciendo de felicidad es interesante porque a mí la impresión que me ha dejado esto de abrirse, después de tanto, la verdad que felicidad hizo mucho para la unión del Frente de Todos y de marcar un territorio opositor al censismo, porque el censismo tiene su pasado casi reciente vinculado al macrismo, y eso es lo que claramente divide aguas. Pero bueno, claro, en esta decisión, en esta bajada de línea de si vayan todos unidos, porque el PJ entiende que, bueno, no puede seguir conviviendo bajo esas lógicas y se va hacia otro lado. Ahora, digo, esto puede lograr claridad, puede el electorado identificar en felicidad que ahí está el concepto claro, preciso, más duro, más concentrado del kirchnerismo, o de esos valores que claramente hacen a que tomen distancia y se diferencien? ¿Crees que pueden capitalizar eso? Mira, nuestra sociedad eh, estaría requiriendo, digamos, el trabajo de la gente de prensa, de medios de comunicación eh, populares que nos puedan dar cuenta de esto, pero Mm. no existe. Es decir, tenemos un panorama muy acotado de medios que nos puedan No, sí, claro. transmitir, digamos, estas cuestiones y esta necesaria claridad para tomar las decisiones que tenemos que tomar en 2 semanas y después un poco más adelante, pero digo, no es menor, creo que marca una línea de coherencia y de decir, bueno, está bien la unidad, pero ¿a qué costo? ¿Sí? La pregunta es la unidad, ¿a qué costo? ¿Sí? Y se desagregan otra serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no están siendo candidatos, candidatas, personas, o sea, personas que tienen un componente militante muy interesante que podrían aportarle muchísimo a nuestra sociedad y quedaron afuera? Y valoro también el esfuerzo de algunos, digamos, de algunos partidos municipales, ¿sí? Que no se han incorporado a ninguno de los frentes también, digo, o sea, hay una voluntad de participación política, Sí. pero tiene un costo renunciar, digamos, a esa, a ver, a integrar los frentes, ¿sí? Que es el no ocupar los espacios. ¿Ocupar los espacios a qué precio? Porque son nuestras consignas, digo. Cuando digo nuestras consignas de quienes hacemos política, una de las consignas es los espacios hay que ocuparlos, porque si no Ujú. los ocupan otros, ¿sí? Ahora la pregunta es, a ver, ¿hasta qué grado puedo ocupar este espacio con personas que con las que no compartimos ni los mismos valores, ni los mismos intereses, ni la misma forma de hacer militancia, y que de hecho estuvieron de la vereda de enfrente, ¿sí? Respecto de los intereses del pueblo en última instancia. Claro, Entonces, yo quiero a esos representantes, pero esos representantes son los que se tuvieron que bajar, por ejemplo, ¿sí? claro. Tal vez no coincido con la composición que tenía en su conjunto no sé, por ejemplo, determinada o sea, alguna lista en algún departamento en particular, ¿sí? En algún municipio en particular, pero es un enorme esfuerzo, ¿sí? Que se hace, ¿sí? En la construcción de una lista y de completar las listas en el conjunto de la provincia, pero finalmente, digamos, yo creo que
dentro de lo que es el ámbito, el espacio del Frente de Todos, lo que no se logró es cristalizar las representaciones que son necesarias para generar transformaciones de fondo en Salta, ¿sí? Entonces, tal vez esto se dirima en 2023, ¿sí? Se logre como consolidar uniones que después se puedan sostener poselecciones, ¿sí? En este marco se han consolidado algunas figuras, ni siquiera consolidar, se han consolidado algunas figuras que ya estaban con sus relaciones previas, como decía, familiares o, digamos, de vínculos de amistad o incluso empresariales, ¿sí? Y por otro lado, tenemos que sigue quedando un abismo entre los dirigentes de base y los dirigentes que entran a los espacios institucionalizados del Poder Legislativo, sea Consejo, sea Legislatura, sea Senado, ¿sí? Y después terminamos con estas representaciones que no nos gustan y que nos parecen que son no idóneas, ¿sí? Y que no nos sentimos representados y se genera, digamos, más descrédito. Te doy un ejemplo. Estaba mirando atentamente el otro día entre una entrevista televisiva que le hacían a 3 candidatos Sí. a senadores, ¿sí? Ujú. Y uno de ellos, David, comenzaba diciendo como que su lista estaba integrada por gente preparada, ¿sí? Y que no alcanza en la política con subir un videíto, ¿sí? Sí, sí. Y después termina diciendo, 20 minutos después o 15 minutos después, termina diciendo que, bueno, su lista la integra Cande Correa. O sea, todo bien, ¿no? Cuando los candidatos están tratando de convencer a la gente de sus proyectos, que ya ni siquiera son proyectos, en realidad dicen, ¿y qué pensás del litio? Y bueno, obviamente, ¿qué van a pensar? Que trabajen los salteños aquí. O sea, eso, digamos, es una expresión del deseo común, Claro, Claro, sí, ¿sí? sí, sí, claro. es O sea, discursivo, que ¿no? discursivamente te lo dice cualquiera, ¿sí? Ay, sí, que trabajen salteños. A ver, ¿y qué vas a hacer vos para garantizar que sean los que trabajen ahí sean salteños, salteñas, ¿sí? Claro. Una expresión Ahora, nefasta de... Esmeralda, Sí, sí, esto, esto, ¿cómo esto que vos estás? mencionás al último, ¿no? Que por ahí, bueno, aparece meramente como discursivo, que claramente cuando es nada más que discursivo, después cuando se está en los lugares esos de decisión, no se hace nada, ¿no es cierto? En consecuencia de lo que, ni siquiera de lo que se expresó como deseo, ¿no? No se llega a concretar nada. Surge también a partir de esta unidad forzada en la que después se van ocupando esos espacios, pero entre los espacios no trabajan entre sí y bueno, se da una lógica y se genera un escenario de individualismo, ¿no? Porque además los que ocupan esos espacios empiezan a cuidarse las espaldas, digamos, ¿no? Entonces empieza a ser todo sectorizado porque no hay, no hay un proyecto claro, no hay un proyecto común, eso está clarísimo. Ahora, esto a partir de los preceptos y como, bueno, sí se funciona, ¿no? En el escenario de la política, como vos decías, como por ejemplo los espacios hay que ocuparlo, unidad hasta que duela, son todos como conceptos y máximas, ¿no es cierto? Que hay. Ahora, el tema de la unidad hasta que duela es como que, bueno, tiene que haber ciertos parámetros, ¿no es cierto? Cierto marco para que haya una unidad, porque no es lo mismo, por ejemplo, la unidad que se dio entre Cristina y Alberto, o ponele Cristina y Massa a decir que se pueda dar una unidad Cristina Pichetto, por ejemplo, ¿no? Con el pasado reciente de Pichetto, habiendo estado en las filas claramente ideológicas de la vereda de enfrente, ¿no? Que en este En las caso sería el caso antípodas. local. Claro, el caso local, hoy por hoy, sigue habiendo carteles del gobernador con candidatos de Juntos por el Cambio, con sello de Juntos por el Cambio. La terminal tiene varios carteles del gobernador de Salta con el sello de Cambiemos, ¿no? Ahora, ¿podemos esperar que esta unidad hasta que duela haga que el gobernador actual de Salta sea en el 2023, por ejemplo, candidato a gobernador del Frente de Todos? Y mira, estaba haciendo una cronología previo a su llamado de una visita de Guado de Pedro a inicios del año, donde, bueno, pedía la unificación de las elecciones nacionales y provinciales. Hizo varios guiños, ¿no? En función de la situación política local de Salta para lo electoral, ¿sí? Pero, mira, por ejemplo,
y voy a la cronología de esta última semana. El 25 cierre de listas, 25 de julio, y el 29 ¿dónde está el gobernador de Salta? Sentado en Buenos Aires con el, digamos, con Guado de Pedro en Casa Rosada, ¿sí? Entonces, a ver, muchas personas han dicho, bueno, entregamos la militancia, ¿sí? Las personas que digo, hoy son parte del Frente de Todos en Salta, a nivel nacional, militando, ¿sí? Para que se fortalezca en un PJ que los dejó afuera, Claro, ¿sí? claro. Que se cansó de dejarlos afuera, ¿sí? Que los ninguneó de muchísimas formas y que algunos encontraron su lugar en otros partidos como el PB, Colina, etcétera. Y de repente ahora hay que cerrar filas con la persona que, a ver, digamos las consecuencias de que es digamos, de este ninguneo. Las consecuencias es dejarte afuera de por ejemplo, estrato del funcionariado local, ¿sí? Es decir, quedaste fuera de la posibilidad de ser funcionario, quedaste fuera de lo que es discutir política, de ocupar espacios en los centros vecinales, de ocupar espacios, por ejemplo, en ministerios, de la posibilidad de formar parte de los congresos partidarios, ¿sí? Sí. Tanto de uno, a ver, porque son procesos que tienen que ver con esto. El PJ y el PB, como partidos políticos, tuvieron sus momentos de apertura, abrieron las puertas, la gente ingresó, tuvieron sus momentos de cierre, ¿sí? Donde acá no necesitamos más militantes que esto, y de hecho hubo muchas anomalías en ambos, ¿sí? En relación, digamos, a desaparición de afiliaciones, ¿sí? Y de gente que quedó por fuera, ¿sí? O internas más o menos violentas que decantaron en que, bueno, se cerraron sobre sí mismos porque definen en mesas chicas cuáles van a ser los niveles de participación de la sociedad y son prácticamente nulos, ¿sí? En ambos, ¿sí? Entonces, esos partidos de por sí, digamos, no están teniendo una vida política activa y significativa, ¿sí? Están anulados. Para la sociedad en su conjunto, ni para los que se identifican con ellos y menos para los que no se identifican con ellos, Claro. ¿sí? Ahí me parece que hay un punto neurálgico ahí también, digamos, ¿no? Muy sensible, Esmeralda, que vos decías recién, que esto es, nosotros analizamos mucho sobre el escenario de la superestructura, ¿no? Pero esta lógica después se cuela en la vida política cotidiana de la sociedad, de los barrios, de las instituciones barriales, digamos, ¿no? Y da también una lógica de individualismo, ¿viste? De cuidado de la espalda, de sectarismo, digamos, que bueno, se pone mucho más denso que la superestructura, ¿no? Claramente. Aquí un factor que me parece también clave es cómo, qué miedo que le tienen estas personas que están legitimadas, ¿no? En cargos o que han tenido una carrera política en Salta, que de repente son las mismas figuras las que ocupan, digamos, estos espacios, estos lugares en las listas y demás preponderantes. ¿Qué miedo le tienen a las nuevas generaciones? Qué miedo que le tienen a las compañeras mujeres, ¿no? Digo, por ejemplo, que se forman por fuera de los espacios en los que ellos se consolidaron y desde los cuales resuelven negocios, resuelven cuestiones, digamos, de índole privado, ¿no? Me refiero a economía, ¿no? A cuestiones, digamos, empresariales. Le tienen un miedo bárbaro, porque obviamente las figuras mujeres que tienen ya legitimadas responden a sus intereses y ya no cuestionan, entonces todas esas personas quedan por fuera del armado. Y ni hablar, digamos, de, por ejemplo, lo que serían comunidades o colectividades o gente que se identifica con alguna característica que no es hegemónica, ¿no? No están contempladas. Entonces, es un frente de todos acotado que tiene que ver con estas soluciones que no nos gustan, ¿no? Que hablábamos, sobre las que hablábamos al principio, que las termina tomando un tercero, desconociendo ¿no? Las características de las cuestiones que se ponen en juego
de las que solamente pueden dar cuenta los que forman parte de esa interna, es Así decir, es. Así es. los vaquianos de acá. Pero ¿qué Sí. pasa? Si no dejamos emerger, ¿no?, a figuras que sí nos representen, estamos como en un círculo vicioso, y es una especie de espiral en la que vamos, en la que seguimos decayendo, ¿no? Sí, claro. O sea, en la que es como un poco una espiral envolvente hacia abajo de decadencia. Tal cual. Porque, a ver, no estamos mejor que hace un año, políticamente hablando, de una sociedad más madura políticamente, que se dé cuenta de estas cosas que vos me decías. A ver, la gente se va a dar cuenta de esto, y no se puede dar cuenta si no lo podemos mostrar, ¿no? Si no podemos decirlo, si no tenemos los espacios habilitados para expresar estas contradicciones, ¿sí? Sí. Yo todavía recuerdo de la elección pasada, en un momento, un periodista señalando, comparando al gobernador actual con Miguel Ragone. No, bueno, claro. Ya O está. sea, Sí. un exceso, digo, Sí. Hay completamente, mucho de eso. Hay mucho completamente de eso. desmedido, digo. Sí, hay mucho de eso. Y distorsiona esa forzado percepción. históricamente, ¿no? Sí, claro, O sea, claro. forzado históricamente, completamente. Sí, coincido. Y digo, ¿por qué? Si alguien está escuchando y dice, ay, ¿por qué? Pues si, no sé, supongamos que le cae muy bien el gobernador, digamos, actual a esa gente que está oyéndonos, ¿no? Esas personas que son nuestra audiencia. A ver, el paño es otro, ¿sí? Una visión social de Ragone, cercana a la gente, humilde, de oficina abierta, completamente abocado, digamos, a la cuestión social, ¿sí? Y la otra, una carrera política, sí, pero con otros criterios.